Fantasmas, apariciones espectrales, experiencias con el más allá y situaciones a las que nadie ha sido capaz de explicar. El estado de Huelva, en España, acumula un sinfín de historias paranormales. Hoy te contaré dos historias de este estado que encontré en el sitio web Huelva Información y estoy seguro te dejarán helado. La Casa del Diablo y un verdadero caso de abducción extraterrestre. En ocasiones, suceden hechos extraños en lugares que pueden parecer insospechados, que solo pueden ser desvelados por aquellos que tienen una experiencia paranormal fuerte y que no se le encuentra ninguna explicación racional. Hace poco tiempo, una persona envió un mensaje a un investigador paranormal del sitio web Huelva Información. El motivo de este mensaje era para contar su experiencia bastante fuera de lo normal. La carta comenzaba de esta manera. Y cito: por motivos de trabajo, tuve mucha relación con el colegio de farmacéuticos de aquí, de Huelva. En cierta ocasión, me pasó algo muy extraño. Estaba cerrando unos temas administrativos cuando sentí como si alguien me llamara, como si alguien me hiciera. Ya saben, el típico: shh, shh. Miré, pero no había nadie allí. Yo seguí en lo mío y nuevamente me llamaron. Sin embargo, no lo tuve más en cuenta, por lo que terminé con mi trabajo sin el menor inconveniente, mencionaba la carta. Pero el comunicador ampliaba la información. Un día llamaron, pero no había nadie. Me llamó la atención porque al irme vi una sombra justo en el pasillo, como si algo se paseara por allí. Sé que otros compañeros tuvieron más experiencias extrañas en ese lugar. No sé si actualmente seguirán pasando cosas raras, pero al leerle en este sitio web le busqué y quise contarle mi experiencia y saber qué es lo que pudo haber pasado, porque yo hace años sí los viví. Muchas gracias por su atención. Con esto concluía la carta del joven anónimo. El investigador respondió de esta manera: no sé si mi comunicante, cuya identidad pide ser mantenida en el anonimato, es consciente o no de la historia del edificio donde trabajaba, pero conforme a mis investigaciones, descubrí aspectos interesantes que pudiera explicar su experiencia. Al parecer, su vivencia paranormal ocurrió en uno de los lugares que más leyendas despierta en Huelva, en su capital. Esa casa es conocida como la Casa del Diablo, y que resulta sumamente interesante si de actividad paranormal se trata. Se sabe que perteneció a una familia de alto poder adquisitivo en la capital y que en 1755, debido al terremoto de Lisboa, tuvieron que realizar una obra importante en la misma casa, añadiendo una serie de adornos muy inquietantes. Se trataban de dos cabezas, a las que pronto se le encontraron el parecido a demonios y a seres del inframundo. Por este motivo, se le comenzó a llamar la Casa del Diablo, y por ella comenzaron a recorrer todo tipo de rumores sobre la motivación que pudieron tener sus propietarios para poner semejantes adornos tan heréticos. Pero lo cierto es que no se supo ni qué eran, ni si en realidad eran demonios. Dentro de la leyenda se cuenta que una mujer se comprometió con el mismo demonio a coserle su enorme capa. Sin embargo, esta mujer lastimosamente murió antes de cumplir con su audaz compromiso. Así que Satanás, con su enorme poder, hizo que aquella mujer, más allá de la muerte, trabajara todas las noches cosiendo su capa sin descanso y por toda la eternidad. En 1914, el edificio pasó a ser el colegial de la Unión Farmacéutica Nacional, y como se podrán imaginar, esta propiedad no está exenta de fenómenos paranormales. De hecho, existen enormes registros de personas que han asegurado escuchar sonido de voces que parecen provenir de la nada, llantos, quejidos, y justo como en la leyenda que te conté hace unos momentos, ha reportado el sonido de una máquina de coser que por las noches trabaja sin descanso. Y también se ha reportado haber visto extrañas siluetas en su interior. Hoy en día, la Casa del Diablo es el colegio oficial de farmacéuticos de Huelva, y al parecer no tomaron en cuenta que la pobre mujer costurera sigue cosiendo y merodeando por los pasillos de este embrujado lugar para toda la eternidad. Ahora prosigo con el siguiente caso. Son muchas las personas que durante el sueño pueden experimentar lo que se le denomina como parálisis del sueño,
Una experiencia intensa y real que pertenece a lo onírico, pero parece real. Sin embargo, hay otras que son mucho más lúcidas y provocan la misma duda, sobre todo cuando hay constancia de que lo vivido no ha sido un sueño, justo como le ocurrió en el caso que te estoy a punto de contar. Es lo que le ocurrió a una testigo de nombre Paloma C, que se puso en contacto con el mismo sitio web, Huelva Información, para ver si podían encontrar alguna respuesta o solución a lo que le había sucedido. Como te comentaba, la parálisis del sueño suele ser definida como un trastorno en el cual la persona que lo sufre vive en un despertar incompleto. Este fenómeno aparece entre la transición del sueño y la vigilia, ya sea cuando ésta se adormece o bien un poco antes de despertar. Aunque tiene muchos matices, y el caso que nos ocupa se podría decir que encaja perfectamente en esta definición. Nuestra testigo, de nombre Paloma, contaba lo siguiente. Cito: estaba en el campo que tenemos en las afueras de Huelva. Hemos pasado buena parte del verano allí porque está cerca de la playa, tiene piscina y se está bastante bien allí. Mi marido, cuando ha tenido vacaciones, ha estado aquí y por la noche, estando ya en el trabajo, se iba y regresaba por la mañana. Fue una de esas noches cuando me pasó lo que te voy a contar. Serían aproximadamente las 12:05 de la noche. Mi marido ya se había ido, pues entraba a las 11 a trabajar. Estuve viendo un rato la televisión y luego me puse la radio, que es la forma en la que suelo obtener el sueño. No me había dormido aún y me puse los audífonos. Lo hago siempre para aislarme de todo. Fue entonces cuando escuché un sonido muy fuerte, tanto así que me dolió el oído por 2 noches seguidas. Entonces vi una gran luz afuera de la ventana. Pensé que podría ser un helicóptero o algo similar, porque en este lugar es difícil que entre un vehículo a la propiedad a menos que sea de nosotros. Y si hubiera sido Paco, el marido, me hubiera avisado antes. Me llamó tanto la atención que fui a la ventana del dormitorio a ver qué era lo que estaba ocurriendo, pero no vi nada. Me fui a la habitación, me volví a acostar y me quité los audífonos. No fuera a ser que escuchara algún otro ruido. La casa tiene alarmas en las puertas y ventanas y hubiera sonado alguna si alguien hubiera entrado. Me di una vuelta por toda la casa, sin embargo no encontré nada fuera de lo normal. Volví a acostarme y entonces pasó lo peor. Estaba acostada y viendo qué poner en el televisor, cuando entró una luz muy grande en el dormitorio y vi como unas formas, unas siluetas casi humanas se acercaban a mí. Comencé a sentir mucho sueño en ese momento y medio adormilada vi cómo se acercaban 2 formas en donde yo estaba. Eran 2 seres con los brazos largos y que apenas podía ver porque me molestaba la enorme luz. Los brazos de estos seres me llamaron la atención, al igual que los rasgos de la cara, que eran mínimos. Parecían tener una pequeña abertura, supongo que sería la boca, y los ojos muy grandes y ovalados. Se acercaron, me tomaron el brazo y me inyectaron algo. No me molestó ni me dolió, pero sí lo noté. Entonces, uno de ellos se alejó y el otro me puso algo en la frente. Tras unos minutos, me dejaron y se marcharon. Me recuperé, me senté en la cama. Lo primero que hice fue tocarme la sien, que era donde me puso ese aparato. Luego me miré al brazo y tenía como la picadura de un mosquito, pero sin ser picadura. Vamos, que se veía perfectamente un punto. Me miré en el espejo y en las sienes sí tenía una marca. Se miraba como un doble aro. No lo sé, algo muy extraño. Llamé a Paco para contarle lo que me había sucedido y me dijo que habría sido un sueño, pero que lo miraría en las cámaras de la casa para ver si había algo grabado. En un rato me llamó y me dijo que la cámara del dormitorio estaba completamente en negro desde hacía 2 horas. ¿2 horas? Mencioné. Miré el reloj y vi que no eran las 12, sino que ya eran las 2 de la madrugada. No tengo el recuerdo de haber dormido tanto o que hubieran pasado 2 horas. Y con esto finalizaba su particular relato nuestra testigo. En ocasiones sucede que este tipo de experiencias pueden ser confundidas con las de la parálisis del sueño, y con eso se justifican esas visiones casi quiméricas. En el caso de Paloma, podría ser una de ellas, pero eso no justifica el anormal funcionamiento de la cámara de seguridad del dormitorio, ni de la aparente pérdida de tiempo sufrida por la testigo víctima y por las marcas que tenía en el brazo y en la sien. ¿Qué fue lo que le sucedió a Paloma? Puede que esto se ajuste a lo que conocemos como una abducción extraterrestre. No obstante,
En opinión de los más escépticos, no se trataría más que de proyecciones mentales propias, de temores, de reacciones en cambios en nuestro organismo o en las condiciones de la habitación y que podrían llegar a ser confundidas con algo real. En el caso de Paloma, las marcas, así como una terapia de hipnosis regresiva, dieron como resultado que su experiencia al parecer fue real. Y por datos facilitados con más alcance del que se le puede suponer, quizás, en esta ocasión, lo imposible sea más probable que lo que se ajuste más a la realidad. Cuéntenme, amigos y amigas, ¿creen que este par de extraños sucesos sean reales? No duden en dejarme en la caja de comentarios cuál es su opinión y si conocen algún otro caso paranormal que nos interesaría mucho conocerlo. Aquí es su amigo Pepponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡let's rock!